No había música dramática. No había tormenta afuera. No caía ningún foco cinematográfico sobre ella cuando se giró y me vio parado al fondo del auditorio. Pero no hacía falta nada de eso. Su expresión tenía suficiente peso para llenar toda la sala. Se quedó congelada. Solo un instante. Su postura perfectamente compuesta vaciló, y su boca se entreabrió, como si fuera a decir mi nombre, pero no salió sonido alguno. Ese destello breve, el que no pudo controlar, me dijo todo lo que necesitaba saber, que no me esperaba. Que no estaba preparada para verme otra vez. Que una parte de ella temía que yo apareciera. No había hablado con Madison en 4 años. Ni una palabra. Ni un mensaje. Ni siquiera un correo reenviado por error. Fue un silencio absoluto. Me cortó de su vida como si fuera un número que se elimina tras cambiar de teléfono. Se llevó a su hijo, Brandon, nuestra casa y hasta la última gota de dignidad que me quedaba entonces, y desapareció en la vida que reconstruyó con él. Pero yo volví. Me quedé allí, al fondo del auditorio, como una sombra que se escabulló por las grietas de su nueva vida. No llevaba nada llamativo. Solo un traje oscuro, el mismo que usé en el funeral de mi padre. Apropiado, pensé. Considerando lo que este día significaba para mí. Yo estaba ahí por Brandon, no por ella. Él no sabía que iría. No quise ponerlo en medio de una guerra fría que nunca mereció. Solo necesitaba verlo cruzar ese escenario. Ver si todavía quedaba algo de mí en ese chico al que solía arropar cada noche con cuentos tontos y demasiados besos en la frente. La reacción de Madison, sin embargo, fue un extra inesperado. Se removió incómoda en su asiento, fingiendo no notar que su nuevo hombre se inclinaba a susurrarle algo. Se parecía al mismo imbécil engreído que recordaba de esas fotos del retiro empresarial que ella juraba eran completamente profesionales. Solía poner los ojos en blanco cada vez que lo mencionaba, como si yo estuviera siendo infantil, inseguro. Kyle está casado, dijo una vez. Tiene una hija, por Dios. Y luego el golpe final, no puedo creer que no confíes en mí. Sí, recuerdo esa parte. Con una claridad dolorosa. 4 años es mucho tiempo para sentarse solo en el silencio. Al principio te adormece. Luego, el adormecimiento se convierte en otra cosa. Te mastica poco a poco, el arrepentimiento, la duda, la humillación. Pasé por todas las etapas de la autoinculpación. Tal vez fui demasiado distante. Tal vez trabajaba demasiado. Tal vez no la abracé lo suficiente o no me reí en los momentos adecuados o no dije las palabras cuando más las necesitaba. Pero, ¿sabes qué? Con el tiempo, la niebla se disipa. Empiezas a ver las cosas como son. No como querías que fueran. Ella me engañó. No físicamente al principio. No, Madison era demasiado calculadora para eso. Ella no salta. Ella se desliza. Empezó con mensajes que nunca vi. Almuerzos que se convirtieron en cenas. Roces prolongados en la oficina cuando nadie miraba. Luego llegaron las noches fuera. Las peleas falsas. La distancia que creó solo para poder culparme de ella. Se hizo la víctima para poder marcharse limpia. No la descubrí en el acto. Descubrí el regusto de la traición. Llegué temprano una noche, no porque sospechara nada, sino porque la extrañaba. Pensé que podríamos tener una velada espontánea como antes. Entré y la encontré en la cocina, con esa mirada muerta en los ojos, una copa de vino en la mano y ni rastro de culpa. Solo fastidio. Como si hubiera interrumpido algo. Le pregunté si todo estaba bien. Asintió. Le pregunté si veía a alguien. Se rió. Entonces le pedí que me dijera la verdad y me lo devolvió como un boomerang. Estás paranoico, dijo. ¿Por qué siempre eres tan inseguro? Dios, es agotador. Me hizo sentir pequeño. Como si estuviera loco. Como si las grietas en nuestra vida las hubiera imaginado yo. Y le creí. Por un tiempo. Hasta que encontré las pruebas. Literalmente. Una servilleta doblada de un restaurante que nunca había oído nombrar. Una nota manuscrita en su bolso que decía,
Anoche fue perfecto, ¿de acuerdo? Un collar que nunca usó conmigo escondido al fondo de una maleta que olvidó cerrar del todo. No la confronté esa noche. Esperé. Esperé semanas, viéndola mentirme en la cara con facilidad, sonriéndome con los mismos labios que susurraban a otro a mis espaldas. Y luego, una mañana, simplemente dijo que se había acabado. Sin pelea. Sin confesión. Solo eso. Empacó 2 maletas. Le dijo a Brandon que era temporal. Se llevó mi corazón y se fue como si su contrato de arrendamiento hubiera terminado antes de tiempo. Y ahora estaba aquí. 4 años después, luciendo su sonrisa como una armadura, sentada junto a Kyle con las piernas cruzadas y el cabello recogido en ese estilo impecable e intocable que siempre usaba cuando quería controlar la situación. Me miró. Yo la miré. Y no aparté la vista. No me moví del fondo del auditorio. Permanecí allí como un fantasma, pegado a las sombras, observándola fingir ser la madre orgullosa de alguien, mientras Kyle se inclinaba un poco demasiado cerca, su mano apenas rozando su muslo. Ella no se estremeció. No se apartó. Solo inclinó la cabeza, susurró algo y soltó esa risa. Esa risa, la que antes guardaba para mí. Pero ahora estaba vacía. Incluso desde la distancia se notaba. Solía ser cálida, llena de vida. Ahora era afilada, controlada, ensayada. Sentí un nudo en el pecho. No porque la extrañara. Dios, no. Sino porque recordé lo que era amar a alguien que nunca te amó de verdad. No como debía. No como tú la amabas. Es una sensación extraña darte cuenta de que la persona con la que compartiste tu vida nunca estuvo del todo contigo, que todas esas conversaciones profundas por la noche, las promesas, las lágrimas, eran ensayos. Pruebas para un acto mejor. Tú pensabas que construían un futuro juntos, pero ella solo estaba matando el tiempo. Mis ojos no se quedaron en ella por mucho. Eventualmente encontraron a Brandon, de pie en la fila con los demás graduados, nervioso, jugueteando con su borla, escaneando al público. Aún no me había visto. Se veía más grande, más alto. Solía tener esa sonrisa torcida, pero ahora su sonrisa era más tensa, como si hubiera aprendido a sonreír menos. O quizás simplemente sonreía menos desde que me fui. Me pregunté cuánto le habría contado Madison. Me pregunté qué versión de mí había construido en su mente durante esos 4 años. No me sorprendería que lo hubiera tergiversado todo. Siempre fue buena en eso, en convertir una media verdad en una historia completa. Siempre fue del tipo que lloraba primero en una discusión para que uno se sintiera como el insensible solo por hacer una pregunta. Manipuladora en la forma más silenciosa. Eso es lo que la hacía tan peligrosa. Nunca había una gran explosión. Solo erosión. Un día despertabas y te dabas cuenta de que estabas sepultado bajo su decepción. En aquel entonces, después de que se fue, intenté acercarme. Por Brandon, no por ella. Envié mensajes, llamé, mandé tarjetas, regalos de cumpleaños. Incluso conduje 6 horas una vez solo para intentar verlo. Ella no abrió la puerta. Nunca me dejó explicarle. Nunca lo dejó hablar conmigo. Envenenó el pozo desde dentro, y yo estaba demasiado lejos para detenerla. Y cuando el silencio se volvió costumbre, me rompí. Lo dejé pasar. Pude haber luchado más. Lo sé. Pero cuando alguien te borra cada día, pedazo por pedazo, y le cuenta a tu hijo una historia donde tú eres el villano, es difícil seguir apareciendo solo para que te golpeen el alma. Me convencí de que él me buscaría cuando fuera lo suficientemente grande. Cuando empezara a hacerse preguntas. Tal vez hoy sería el comienzo de eso. Entonces las luces se atenuaron y comenzaron los anuncios. Una voz resonó por el auditorio, llamando nombres, y yo me enderecé. Brandon estaba a 3 nombres de distancia. Ella aún no me había vuelto a ver. Pero Kyle sí. Me vio de reojo, hizo una doble mirada y se inclinó hacia Madison otra vez. Ella giró la cabeza, siguió su mirada, y entonces volvió a pasar, ese cambio en su expresión. Esta vez no fue miedo. Ni sorpresa. Fue fastidio.
Como si yo no tuviera derecho a estar allí. Como si ese momento no fuera mío también. Giró completamente en su asiento y me miró directo. Entrecerró los ojos. Esta vez no saludó. No sonrió. Solo me observó. Como si esperara que me fuera. Como si este fuera su espectáculo y yo lo estuviera arruinando. Y tal vez lo hacía. Pero no llegué tan lejos para echarme atrás. El locutor pronunció el nombre de Brandon. El público aplaudió. Él caminó. Y justo antes de bajar del escenario, me vio. Se detuvo. Solo por medio segundo. Y en esa fracción de segundo, te lo juro, el mundo se abrió. Se congeló. A mitad de paso. Un pie aún sobre el escenario, el otro suspendido justo por encima del suelo, como si no pudiera decidir si seguir avanzando o volver atrás. Los ojos de Brandon se clavaron en los míos. Y en ese breve intercambio silencioso, vi algo cambiar. Reconocimiento. Luego confusión. Luego ira. No, aún no era ira. Era algo más desordenado. Algo crudo. Como ver surgir un recuerdo todo de golpe, no invitado, no deseado, pero innegable. No me había visto desde que tenía 14 años. Tenía una foto suya de esa edad en mi billetera, sonrisa boba, brackets, ese suéter de Star Wars que usaba incluso cuando hacía 30 grados. Ahora era casi un hombre, de pie en toga de graduación, sin suéter. Pero ese mismo destello de dolor en sus ojos, mis ojos, seguía allí. Me miraba como si quisiera decir algo. Como si estuviera a punto de hacerlo. Y entonces Madison se levantó. Se movió con esa gracia calculada, ese tipo de elegancia diseñada para atraer miradas sin parecer que lo intenta. Caminó hasta el borde del pasillo y aplaudió más fuerte que cualquier otro en su fila, como si le recordara a la sala, y tal vez a Brandon también, que ese momento era suyo. Él dudó, la miró. Luego a mí. Y entonces bajó del escenario y desapareció tras el telón. Me senté. Las rodillas me temblaban más de lo que quería admitir. Y por un instante, no pude respirar. Esa sola mirada de mi hijo me dejó sin aliento más que cualquier pelea o discusión que haya tenido en mi vida. No estaba preparado para cuánto dolería simplemente ser visto otra vez. Kyle se inclinó y le dijo algo al oído a Madison. Ella ladeó la cabeza, los ojos aún volviendo a mí, calculadora. Siempre calculadora. Pude ver la tensión formándose en su mandíbula. Sabía que esta vez no me iría en silencio. Después de la ceremonia, la multitud se desbordó hacia el vestíbulo y el patio. Padres tomando fotos, chicos lanzando sus birretes, alguien con un altavoz tocando música. Yo me quedé atrás, observando desde lejos hasta que lo vi. Brandon estaba de pie junto al gran roble frente al edificio. ¿Solo? Tenía el teléfono en la mano, desplazándose por la pantalla. Probablemente fingiendo no ver a nadie. Empecé a caminar hacia él, lento, sin saber siquiera qué iba a decir. ¿Hola? ¿Felicidades? Te he extrañado cada día desde que te fuiste. Pero antes de que pudiera acercarme, Madison apareció a su lado. Le agarró del brazo, no con fuerza, pero tampoco con suavidad, y lo giró para alejarlo de mí. La vi susurrarle algo, echando miradas hacia donde yo estaba, como si fuera algo que intentaba mantener fuera de su vista. Brandon le respondió algo. Breve, cortante. Intentó volverse hacia mí otra vez. Y entonces ocurrió. Ella le tiró el teléfono de la mano. Así, sin más. Rápido. Controlado. Como un reflejo. Y Brandon no se inmutó. No gritó. Solo la miró como si ya hubiera visto esa versión de ella antes. Como si no fuera nada nuevo. El pecho se me apretó. Di un paso al frente sin pensar, pero Kyle me interceptó, deslizándose entre nosotros como si hubiera estado esperando la oportunidad. Sonrió. De esas sonrisas que no llegan a los ojos. No creo que este sea el momento adecuado, amigo. Lo miré, debatiéndome entre reírme o escupirle en la cara. ¿Tú crees? No se movió. Se quedó ahí parado, como portero de discoteca, brazos cruzados, bloqueándome la vista.
Pero detrás de él, vi a Brandon agacharse, recoger su teléfono y girarse. Me miró directo. Y entonces habló, lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. ¿Por qué no viniste por mí? Eso rompió algo dentro de mí que no sabía que aún estaba entero. Madison se giró de golpe, los ojos abiertos de par en par, pero Brandon no la miró. Hablaba conmigo. Solo conmigo. Y yo no pude responder. Aún no. No así. No con ella allí, ya fabricando su próxima mentira en el silencio que quedaba entre nosotros. Respiré hondo. Y dije lo primero que salió de mi corazón. Nunca dejé de intentarlo. Él no respondió. Solo me miró con esa misma expresión, la que me había perseguido cada noche desde que se fueron. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo más, pero no salieron palabras. Y yo no lo presioné. No corrí hacia él ni hice un discurso dramático. Solo me quedé ahí, dejando que el peso de lo que había dicho cayera entre nosotros. A Madison no le gustó. No hagas esto, Brandon, dijo, su voz de repente demasiado alta, demasiado cortante. No aquí. No con él. Volvió a agarrarle del brazo. Pero esta vez, él lo retiró. Rápido, sutil, pero claro. Sus ojos bajaron hacia la mano de su hijo como si no pudiera creer que se hubiera movido sin su permiso. Luego se giró hacia mí, por primera vez, se rompió la máscara. Te dije que no aparecieras, escupió en voz baja, venenosa. ¿Crees que esto es noble? ¿Que arruinarle el día va a deshacer 4 años de tu desaparición? Madura, Ethan. Me costó contener la risa. ¿Yo desaparecí? Pregunté con calma, observando cómo sus ojos se agrandaban por medio segundo. Suficiente para confirmar lo que ya sabía. Le dijiste que me fui. Que no lo quería. Sus labios se curvaron, pero no lo negó. Era demasiado astuta para eso. Madison no mentía de forma directa a menos que la acorralaras. Su poder estaba en lo que no decía, en desviar, en hacerte sentir el loco. Le dije lo que necesitaba oír, siseó. No puedes reescribir la historia solo porque ahora te sientes culpable. Di un paso adelante, cuidando de mantener la voz serena. La historia no necesita reescribirse. Solo la parte que tú borraste. Kyle seguía allí, entre nosotros, cada vez más incómodo. Se movía como si no supiera ya de qué lado debía estar. Brandon guardaba silencio. Observando. Su expresión, ilegible. Madison se giró entonces hacia él. Cambió el tono como quien pulsa un botón. Cariño, dijo, apoyando una mano en su hombro, suavizando la voz con una dulzura ensayada. Este no es el lugar. Vamos. Hablamos después, tú y yo. No necesitas este drama hoy. Y fue entonces cuando Brandon volvió a hablar. Creo que sí lo necesito. Ella parpadeó, atónita. Solo por un momento. Luego sus labios se tensaron y esa voz filosa, autoritaria, volvió a salir. Él no puede reaparecer de la nada y fingir que es el padre del año. No sabes por lo que me hizo pasar. Por lo que pasamos. Pero Brandon no se inmutó. Me miró. Luego a ella. Sé que mentiste, dijo, bajo pero claro. El rostro de Madison palideció. Incluso Kyle se movió incómodo, fingiendo mirar el móvil. Vi los correos, mamá, añadió Brandon. Los que le mandaste a la abuela. Donde decías que papá ya no necesitaba estar cerca. Que solo me confundiría. Que era mejor que lo soltara. Madison parecía una estatua a la que acababan de echarle agua helada. Abrió la boca, tal vez para negar, tal vez para girar la historia o lanzar algo contra mí. Pero por una vez, no encontró palabras. Brandon la rodeó y caminó hacia mí. Cada paso que daba era como si la gravedad volviera a su sitio. Se detuvo frente a mí, los brazos cruzados, y dijo. ¿Tienes tiempo ahora? Asentí. Siempre. Él hizo un gesto leve con la cabeza, luego se giró a mirar a Madison, solo una vez. Voy a almorzar con papá. Y así, sin más, pasó junto a ella. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ella no se movió. No lo siguió. Solo se quedó allí, mirando cómo se le escapaba de las manos la parte de su vida que siempre había controlado. Y por una vez, no tenía ningún guión preparado. Kyle murmuró algo sobre darles espacio y desapareció entre la multitud. Yo me quedé junto a Brandon, mi hijo, más alto ahora, más fuerte. Y por primera vez en años, no me sentí invisible. No dijimos nada de inmediato. Solo caminamos. No hablamos durante los primeros minutos. Solo caminamos. El sol empezaba a hundirse tras las copas de los árboles del estacionamiento, proyectando sombras largas sobre la acera. Brandon tenía las manos en los bolsillos de su toga de graduación, caminando junto a mí como si esto fuera algo que siempre hubiéramos hecho. Como si los 4 años de silencio no se hubieran estirado entre nosotros como un cañón imposible de cruzar. Lo miré de reojo. No parecía enojado. Tampoco en paz. Solo cansado. Ese tipo de cansancio que llega cuando descubres algo que siempre sospechaste pero deseabas que no fuera verdad. Lo dejé liderar el camino. A unas cuadras del auditorio, encontramos una cafetería. Barata, medio vacía, con cabinas de cuero rojo y menús descoloridos por el sol. Él eligió la esquina y se deslizó en el asiento. Yo me senté frente a él, sin saber qué podía decir que no sonara a cliché o excusa. Él rompió el silencio primero. Seguí esperando que volvieras. Me dio un golpe en el estómago. Bajé la mirada. Lo intenté, dije en voz baja. Busqué contactarte cada semana durante meses. Escribí al colegio. Fui a la casa 2 veces. Tu madre nunca me dejó acercarme. Dijo que te habías rendido. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Jamás. La camarera llegó y tomó nuestros pedidos. Apenas la notamos. Cuando se fue, él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Ella lo hizo sonar como si tú hubieras arruinado todo, dijo. Como si te hubieras desconectado. Que ya no te importaba. Sentí mis manos cerrarse en puños bajo la mesa. No por rabia hacia él, sino por las mentiras que durante años imaginé, y que ahora se confirmaban palabra por palabra. Ella había dicho esas cosas. Había envenenado el pozo como temí. Como sabía. Empezó a decir esas cosas después de conocer a Kyle, continuó Brandon. Cambió. No fue de un día para otro. Solo, empezó a actuar como si todo lo que vino antes de él ya no importara. Asentí, despacio. Es lo que hace. Me miró con intensidad. ¿Por qué no luchaste más? Quiero decir, si sabías lo que estaba haciendo. Esa pregunta me abrió por dentro. Luché, dije más fuerte de lo que quería. Tomé aire y bajé la voz. Luché hasta quedarme sin nada más que romper. Hasta que los abogados me dijeron que no valía la pena. Que tratar de verte solo iba a arrastrarte al medio de una guerra de custodia, y que igual ella ganaría, porque el sistema se inclina hacia la madre. Especialmente cuando sabe mentir lo suficientemente bien como para parecer convincente. Se quedó callado un buen rato. Ella dijo que le fuiste infiel. Me reí. No de gracia. De incredulidad. ¿Yo? ¿Ella dijo eso? Asintió, con una sombra de duda en la mirada. No le creí, pero lo dijo como si fuera obvio. Como si por eso tuvo que irse. Ella fue quien engañó, dije, sin rodeos. Con Kyle. Mientras aún estábamos casados. Encontré los recibos. Los mensajes de madrugada. Las conferencias falsas. Se fue al día siguiente de que le dije que lo sabía. Brandon se recostó, cruzando los brazos. Jesús, murmuró. Volvimos al silencio. Ninguno tocó la comida cuando llegó. Solo permanecimos allí, en medio del eco de todos los años perdidos, intentando encontrar un terreno firme. Quería contártelo, dije. Todos los días. Pero no quería volverte contra ella. Pensé que si guardabas silencio, encontrarías la verdad por tu cuenta. No quería convertirte en un arma. Solo quería que estuvieras bien. Él miró por la ventana un rato, con la mandíbula apretada. No estoy bien.
Lo sé. Se volvió hacia mí, y entonces llegó lo más duro. ¿Todavía la amas? Sentí que era una trampa. Una prueba. Pero no retrocedí. No. No creo que alguna vez la conocí de verdad. Amaba una idea. Amaba lo que creía que teníamos. Pero lo que ella resultó ser, no. Esa mujer, no. No solo me rompió el corazón. Intentó borrarme. Te usó para castigarme. Asintió, lentamente. ¿La odias? Me tomé un momento. No lo sé. Algunos días, sí. Otros días, solo siento tristeza. Y creo que eso es peor. Brandon bajó la mirada hacia su plato intacto. Siento que toda mi vida fue una mentira. No, dije. Ella mintió. Pero tu vida no fue una mentira. Fuiste amado. Todos los días. Incluso cuando no podías oírlo. Tragó con dificultad y asintió de nuevo, más para sí mismo que para mí. Luego, finalmente, murmuró. Quiero volver a conocerte. Ahí fue donde me rompí. No lloré a gritos. No hubo sollozos sacudiendo el pecho. Solo lágrimas silenciosas. Una liberación lenta de algo que no sabía que había estado conteniendo durante años. Él estiró la mano por encima de la mesa y la apoyó sobre la mía. Y por primera vez desde el día en que ella se fue, me sentí padre otra vez. Nos quedamos en esa cabina descolorida, con las luces fluorescentes zumbando débilmente sobre nuestras cabezas y el olor a café quemado flotando a nuestro alrededor. No hablamos mucho después de eso. No hacía falta. Algunas cosas pesan más en silencio que en palabras. Pero algo cambió entre nosotros. Algo profundo. No fue perdón, no todavía, pero fue el comienzo de algo. El inicio de un puente construido, tabla por tabla, sobre un abismo de 4 años. Después de un rato, Brandon empujó su plato a un lado y dijo: Ella va a perder el control cuando se entere que me quedé contigo. Asentí. Probablemente ya lo está perdiendo. Soltó una risa seca. ¿Crees que intentará impedir que te vea otra vez? Lo intentará, respondí, sincero. Pero ya no eres un niño. No puede esconderse detrás de órdenes judiciales ni de personal del colegio ni del buzón de voz. Ahora tú decides. Él volvió a mirar por la ventana, tamborileando los dedos contra la mesa, como si intentara organizar sus pensamientos. Dirá que me volviste contra ella. Dijo que te volví contra ella el día que se fue, repliqué. Con ella no se puede ganar, a menos que sigas su guión. Ahora ya lo sabes. No dijo nada. Pero tampoco lo negó. Terminamos la comida. O al menos movimos la comida lo suficiente para que la camarera creyera que la habíamos comido. Luego salimos al estacionamiento. El sol ya se hundía en el horizonte. El cielo, de un naranja opaco, como un moretón desvaneciéndose. Y supe que ese día lo había cambiado todo. No solo para mí. Para él también. Antes de llegar al auto, Brandon se detuvo y sacó su teléfono. Lo miró de lado y luego giró la pantalla para mostrarme 16 llamadas perdidas. 9 mensajes. Todos de ella. Ni siquiera tuve que leerlos. Podía adivinarlos. ¿Dónde estás? Estás cometiendo un error. Te está manipulando. Llámame ahora. Por eso lo dejé. No confíes en él, Brandon. No sabes todo. Miró el teléfono, luego alzó la vista. Ella nunca solía escribir así. Siempre decía que confiaba en mí para tomar mis propias decisiones. Alcé una ceja. Eso es lo que parece el control cuando empieza a resbalar. Volvió a mirar el móvil. Luego lo apagó. Siempre dijo que eras dramático, dijo. Que no sabías soltar las cosas. Que te gustaba montar escenas. Sonreí de lado. ¿Monté una escena hoy? Negó con la cabeza. No. Solo estabas ahí. Condujimos en silencio un buen rato después de eso. No lo presioné para que hablara. No le hice preguntas. Le di su espacio.
Esa era la diferencia entre ella y yo. Yo quería que tuviera aire para respirar. Ella quería que respirara por ella. Finalmente, llegamos al motel donde me estaba quedando. No era gran cosa. Solo un lugar al borde de la carretera con un neón parpadeante y máquinas expendedoras llenas de snacks caducados. Pero era lo único que podía pagar después de lo que el divorcio hizo con mis finanzas. Brandon miró el edificio y luego me miró a mí. ¿Te estás quedando aquí? Sí, dije. Es temporal. No respondió de inmediato. Luego dijo. Podrías venirte a casa de la abuela. Tiene un cuarto libre. Te ha estado preguntando por ti desde siempre. Parpadeé. ¿Aún habla de mí? Todo el tiempo. Nunca le creyó a mamá. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Madison me había cortado todo contacto con su lado de la familia. Asumí que todos ellos le creyeron cualquier historia que les contara. Saber que alguien vio a través de eso, que se quedó del otro lado esperando en silencio, significaba más de lo que podía expresar. Nos quedamos sentados en el auto un rato. Las ventanas se empañaron un poco con nuestra respiración. Finalmente, Brandon me miró y preguntó. ¿Aún tienes alguna de mis cosas? Abrí la guantera y saqué una foto. Estaba doblada en las esquinas, gastada. Brandon, con 9 años, sin dientes frontales, sosteniendo un trofeo casi del tamaño de su torso después de ganar un partido de ligas menores. Yo, arrodillado a su lado, riéndome, con el brazo sobre sus hombros. La miró durante un largo momento. Recuerdo ese día. Fue tu mejor partido de la temporada, dije. Sonrió. Y por primera vez desde que nos reencontramos, esa sonrisa le llegó a los ojos. Después de una pausa, hizo la pregunta que más temía, y que al mismo tiempo más deseaba. ¿Quieres venir conmigo mañana? No tuve que preguntar a dónde. A su casa. A la casa de ella. El lugar al que no había vuelto desde el día en que se fue. El lugar del que intentó borrarme. Lo miré a los ojos. Sí, dije. Sí, creo que ya es hora. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No podía dormir. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente corría en círculos. Me senté en el borde de la cama del motel, mirando la maleta empacada, pensando en la última vez que estuve en esa casa. El olor a café y jabón de lavanda. El pequeño rasguño en la pared del pasillo donde Brandon se estrelló una vez con el scooter dentro de casa, aunque Madison le había dicho que no lo hiciera. Los marcos de fotos, la mayoría, imaginé, ya no estarían, borrados, reescritos. Me encontré con Brandon 2 horas después frente a la cafetería. Llevaba el mismo hoodie del día anterior, manos en los bolsillos, como si fuera una mañana cualquiera. Pero no lo era. Hoy íbamos directo a la boca del lobo. Voluntariamente. No dijo mucho durante el trayecto. Yo tampoco. Algunas veces, el silencio es de cristal. Hablas, y se rompe. Así que no lo hicimos. El camino serpenteaba por rutas conocidas. Cuanto más nos acercábamos, más apretaba mis manos al volante. Cuando entramos en la entrada de la casa, vi su coche. Aparcado torcido, como siempre. Y ahí estaba él, Kyle. En la ventana. Brazos cruzados. Ya estaba mirando. Madison estaba en el porche. Esperando. Llevaba una bata, como si fuera un gesto simbólico. Como si quisiera jugar el papel de esposa inocente sorprendida, aunque ya tenía el maquillaje perfecto y el cabello recogido en ese moño severo que usaba cuando quería parecer en control. Al bajar del auto, sentí el cambio. El aire se volvió más denso. No literalmente, pero la atmósfera estaba cargada. Como si todo estuviera tensado y a punto de romperse. Brandon caminó delante de mí. No dudó. No miró atrás. El rostro de Madison era una pared de piedra. Sin lágrimas. Sin saludo cálido. Sin intento de reconciliación. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora, dijo, cortante, cruzándose de brazos. Brandon se detuvo en los escalones. Vamos a tener una conversación.
Como adultos. Ella soltó una risa breve, seca, amarga. ¡Qué gracioso! ¿Desde cuándo tu padre sabe tener conversaciones de adultos? Me paré junto a él. Sereno. Medido. Tuviste 4 años para contar tu versión. ¿Por qué no dejas que ahora cuente la mía? Sus ojos se entrecerraron. Tuviste tu oportunidad. No, intervino Brandon, firme. No la tuvo. Tú te aseguraste de eso. Ella se volvió hacia él, como un látigo. ¿Disculpa? Mentiste, dijo él, con voz estable. Me mentiste durante años. Me dijiste que él se fue, que no luchó por mí, que siguió con su vida como si no importáramos. Yo te protegía. Los puños de Brandon se apretaron a los costados. Te protegías a ti misma. Eso la detuvo. Solo por un instante. Pero como siempre, se recompuso rápido. Hice lo que tenía que hacer. Eras un niño, Brandon. Él era tóxico, manipulador, siempre haciéndose la víctima, siempre queriendo que todo girara a su alrededor. Di un paso al frente. Te rogué que fuéramos a terapia. Te ofrecí arreglar las cosas. Lloré frente a tu hijo, Madison. ¿Lo recuerdas? Su boca se tensó. Eras débil. Esa palabra fue como una bofetada. Brandon me miró, luego a ella. Leí tus correos. Vi cómo le mentiste a la abuela. Cómo dijiste que yo estaba mejor sin él. Como si fuera un perro que había que reubicar. Los labios de Madison se abrieron. ¿Sorpresa? ¿Pánico? Pero ya no podía negarlo. Me dijiste que él no intentó, continuó Brandon. Pero él me mostró los documentos. Lo legal. Las cartas que nunca me dejaste ver. Él nunca dejó de intentarlo. Kyle abrió la puerta entonces, claramente intentando calmar las aguas. Max, tal vez deberíamos todos. Ella lo fulminó con la mirada. No ahora, Kyle. Brandon dio un paso hacia la puerta. No vine a gritar, dijo. Ni a pelear. Solo quiero recoger mis cosas. Las que eran mías antes de que decidieras borrar a mi padre. La voz de Madison se quebró un poco al responder. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque ya no quiero seguir fingiendo que tú eras la única que se preocupaba, dijo Brandon. Ya no soy un niño. Ahora puedo elegir en quién creer. Y a quién quiero en mi vida. Me miró por fin. No con ese gesto ensayado. No con la sonrisa forzada. Solo con odio crudo, sin filtro. Siempre encuentras la forma de arrastrarte de vuelta, ¿no? No me arrastré, respondí. Me invitaron. El silencio que siguió fue brutal. No hubo gritos. No hubo explosión. Solo verdad. Finalmente de pie en una casa donde había estado encerrada durante años. Ella se hizo a un lado. Brandon entró. Yo esperé en la puerta. Y por primera vez, ella no lo detuvo. Me quedé en el umbral mientras Brandon caminaba por la casa como un extraño que recorre memorias olvidadas. Se movía con cuidado, como si las paredes pudieran quebrarse si tocaba algo equivocado. Observé cómo se tensaban sus hombros al pasar por la sala, donde antes hacíamos fuertes de almohadas y nos quedábamos dormidos viendo dibujos animados. Ahora parecía una sala de exhibición. Esterilizada. Escenificada. El tipo de lugar donde no ocurre nada real. Madison se quedó detrás de mí. Brazos cruzados. Mirada clavada en mi nuca como si pudiera hacerme desaparecer con la fuerza de su voluntad. Pero no dijo nada. Ya no. Su silencio no era rendición. Era estrategia. Así era ella. Nunca gritaba cuando podía asfixiarte. Tus trofeos ya no están, dijo Brandon desde el pasillo. Y mi muro de fotos. Su voz se desvaneció. Entré solo lo suficiente para ver el pasillo. El mismo que antes estaba cubierto de fotos de cumpleaños, proyectos escolares, viajes de verano, ahora vacío. Recién pintado de un beige monótono, ni un solo clavo quedaba. Madison habló finalmente, con un tono seco.
Ya habías superado eso. Redecoramos. Querrás decir que tú redecoraste, replicó él sin girarse. Desapareció en su antigua habitación y empecé a oír cajones abrirse, golpes suaves, cajas moviéndose. Yo me quedé en la sala. El aire allí seguía oliendo a limpiador de limón y a silencio congelado. Kyle apareció otra vez, con un vaso de agua en la mano, como si eso le diera una excusa para existir. Me miró con esa incomodidad de quien fue cómplice y de pronto se da cuenta de que podría costarle algo. «Sabes», dijo en voz baja, «tal vez sería mejor para todos si simplemente dejas que las cosas se calmen. Que él se tranquilice». Lo miré. A ese hombre que entró en mi vida como un buitre descendiendo sobre un animal moribundo. Le sonreí. Sin calidez. ¿Eso te dijiste cuando empezaste a colarte con ella? Se estremeció. Apenas. Pero lo vi. ¿Eso no fue? Estuviste en nuestra casa, Kyle. En nuestra cama. ¿Crees que no lo sabía? Se irguió, como si fuera a hacer gala de orgullo. Pero su voz se mantuvo baja. Ella me dijo que ustedes ya habían terminado. Que solo se quedaba por Brandon. Me dijo muchas cosas también. Y ninguna era verdad, dije. Kyle miró hacia el pasillo, hacia la puerta entreabierta de la habitación de Brandon. Su lenguaje corporal cambió. Ahora estaba nervioso. No por mí. Por él. Sentía cómo se le deslizaba el suelo bajo los pies. No vine a pelear, añadí. Pero te lo diré claro, si vuelves a interponerte entre mi hijo y yo, no te va a gustar cómo termina. No respondió. Se alejó. Madison se sentó en el borde del sofá como si se preparara para ir a juicio. Piernas cruzadas. Dedos inquietos. Observándome. ¿De verdad crees que ganaste algo? Dijo con voz helada. No gané, respondí. Sobreviví. No tienes idea de lo que ha sido esto, soltó, de pronto con rabia contenida. Ser la que tenía que mantener todo unido. ¿Crees que fue fácil para mí? Cargando con todo mientras tú te hundías en tu autocompasión. Tuve que mentir porque tú estabas demasiado roto para ser padre. Me reí en voz baja. No mentiste para proteger a Brandon. Mentiste porque la verdad te hacía quedar mal. Yo construí esta vida, dijo alzando la voz, poniéndose de pie. Mientras tú te revolcabas en tu culpa y tu fracaso, yo lo criaba, lo alimentaba, le enseñaba a ser fuerte. Le enseñaste a temer a la persona equivocada, dije. Y ahora él lo ve. Ella dio un paso hacia mí, el rostro a centímetros del mío, la voz baja y temblando de rabia. Tú no eres un héroe, Ethan. Eres un hombre triste, amargado, sin nada. No confundas lástima con perdón. Me incliné solo lo suficiente para obligarla a mirarme a los ojos. No busco perdón tuyo. Estoy construyendo algo con él ahora. Algo que no puedes controlar. En ese instante, Brandon apareció en el pasillo, cargando una caja. Se detuvo al vernos. Congelados en esa guerra muda. Estoy listo, dijo. Madison se volvió hacia él, la voz de inmediato más suave. Bran, por favor, no te vayas así. Él no la miró. Me voy con papá un tiempo. Ya hablaremos luego. Tal vez. Ella dio un paso hacia él. Él dio un paso atrás. No me hagas la villana, dijo, ahora desesperada. Eso te lo hiciste tú sola, respondió él. Pero no estoy aquí por venganza. Solo quiero la verdad. Y entonces nos fuimos. Ella no nos siguió. No gritó. Solo se quedó en la puerta como una estatua, viendo cómo su casa empezaba a desmoronarse. Brandon se subió al asiento del acompañante, colocando la caja con cuidado en el suelo. Nos alejamos despacio. La casa se hacía pequeña en el retrovisor. Nunca pensé que diría esto, murmuró. Pero me siento más liviano. No dije nada. Pero yo también lo sentía. Ese trayecto fue silencioso, en el mejor sentido. No el silencio que da miedo, sino el que solo llega cuando una puerta pesada finalmente se cierra detrás de ti. No teníamos prisa. Ventanas abajo.
El viento primaveral entrando. Esa brisa que te recuerda que las cosas están cambiando, aunque aún no estés listo para creerlo. Brandon apoyó la cabeza contra la ventana. Y pude notar que estaba deshaciendo mentalmente todo lo que acababa de pasar. No estaba enojado. No estaba triste. Solo, pensando. A veces eso es peor. Porque te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás. Ella no va a dejar esto así, dijo al cabo de un rato. Lo sé. Va a escribirme. A llamarme. A presentarse en casa de la abuela. Va a intentar darle la vuelta a todo otra vez. Miré de reojo. Puede que lo haga. Pero esta vez ya conoces el juego. No respondió. Solo asintió lentamente. Pude verlo encajando las piezas, comparando la versión de su madre que conocía con la que vio hoy. Es duro ver caer a alguien del pedestal en que nunca supiste que lo habías puesto. Cuando regresamos al motel, me ayudó a llevar la caja hasta mi habitación. Dentro había restos dispersos de su infancia. Un guante de béisbol viejo, algunos cuadernos de dibujo, un álbum de fotos que, de algún modo, había sobrevivido a la purga. Se sentó en el borde de la cama, hojeándolo, mientras yo preparaba café en la diminuta cafetera de la encimera. Se detuvo en una foto de los tres. Madison, él y yo en un campo de calabazas, él con tal vez 8 años. Todos sonriendo. Madison con la mano en mi pecho, yo con el brazo rodeándole la cintura. Brandon tenía 2 dientes menos y sostenía una calabaza gigante como si hubiera ganado una medalla olímpica. Era tan buena fingiendo, murmuró. Sí, dije en voz baja. Lo era. ¿Crees que alguna vez te amó? Esa pregunta dolió más de lo esperado. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba seguro de que Brandon estuviera listo para oírla. No de alguien que fue engañado durante tanto tiempo. Creo, empecé con cuidado, que amaba como la hacía sentir. Pero no creo que me amara a mí, no de verdad. Amaba la versión de mí que encajaba en su historia. Y en cuanto dejé de encajar, me reescribió sin más. Brandon cerró el álbum. Creo que hizo lo mismo conmigo. No había nada que decir a eso. Solo un dolor silencioso. Un nudo compartido. Esa misma tarde, fuimos caminando hasta la casa de la abuela. Brandon ya la había llamado. Ella nos esperaba en la puerta. Brazos abiertos. Ojos húmedos. Me abrazó como alguien que rescata algo del fondo de una tumba. Como si no supiera cuánto me había extrañado hasta verme ahí parado. Nunca le creí, me susurró al oído. Ni una sola vez. Eso casi me quebró allí mismo. Nos preparó té. Brandon se sentó en la cocina a hablar con ella, mientras yo recorría la casa, siguiendo las huellas de viejos recuerdos. Las repisas estaban aún llenas de fotos de Brandon. Y también de mí. No las había quitado. No sé por qué eso me afectó tanto. Pero lo hizo. Era prueba de que no me habían borrado en todas partes. Más tarde, cuando Brandon se instaló para pasar la noche, me senté solo en el porche trasero. El sol se hundía detrás de las colinas y el cielo se teñía de púrpura y oro. Podía oír la risa lejana desde la cocina. Brandon y su abuela hablando de algo que ella había quemado cocinando hace años. Mi teléfono vibró. Era ella. Madison. Un mensaje nuevo. De verdad estás orgulloso, ¿no? Ya vendrá arrastrándose de vuelta cuando vea que no has cambiado. Disfruta mientras dure. Sigues siendo el mismo hombre patético que dejé. Miré ese mensaje largo rato. No porque no lo esperara. Sino porque me di cuenta de que ya no dolía. No sentí la tentación de responder. No sentí la necesidad de defenderme. Ni de explicarle nada. Podía gritar al vacío el resto de su vida, si quería. Yo ya no iba a formar parte de eso. Dejé el teléfono a un lado, me recosté en la vieja silla del porche y dejé que el viento barrera el silencio. Brandon eligió la verdad. Yo elegí la paz. Y ella no eligió ninguna. Y eso, finalmente, benditamente, ya no era mi problema. Pasó una semana. No mucho en el gran esquema de la vida.
Pero cuando llevas 4 años ahogándote en la versión de otra persona sobre tu propia existencia, 7 días de claridad se sienten como volver a respirar por primera vez. Brandon no volvió a su casa. Ni una sola vez. Madison envió mensajes. Primero de culpa, luego de enojo, después con un intento débil de amabilidad. Cuando eso no funcionó, regresó a la furia. El mismo ciclo. Siempre el mismo. Y él lo observaba con una calma distante. Como alguien que al fin comprende que los hilos del títere nunca estuvieron atados al amor. Solo al control. Pasábamos los días sin hacer nada monumental. Solo existiendo. Conduciendo sin rumbo. Hablando de series viejas que solía amar. Tratando de no forzar el vínculo, sino dejando que regresara como la memoria muscular. Y así fue. Lento. Hermoso. Una tarde, caminamos por un parque en el centro. De esos con patos, columpios chirriantes y esa extraña sensación de nostalgia, incluso si nunca has estado ahí antes. Brandon se sentó en una banca y dijo: solía soñar que aparecías. Me senté a su lado, en silencio. Imaginaba que entrabas por la puerta de casa un día. No para pelear con ella. Solo para llevarme contigo. Lo hice, respondí. En mi cabeza, 1000 veces. Te odié por no hacerlo. Yo también me odié. Me miró. Ya no. Quise decirle gracias, pero no lo hice. En su lugar, solo le puse la mano en el hombro. Quedaba mucho por sanar. Años, probablemente. Pero por primera vez, no nos alejábamos el uno del otro. Por fin caminábamos por el mismo camino. Esa noche, empacamos mis cosas del motel y las llevamos a casa de la abuela. Ella insistió. Dijo que siempre había guardado ese cuarto para mí, aunque nunca creyó que lo volvería a usar. La cama era demasiado blanda, las paredes demasiado florales, pero era cálido. Era un hogar. Una palabra que no me había permitido usar en mucho tiempo. Madison apareció una vez. Al tercer día. No vino a hablar. Vino a reclamar. Se paró al borde del camino de entrada de la casa de la abuela, con tacones demasiado altos, maquillaje impecable, brazos cruzados como si esperara una disculpa. Brandon salió. Yo observaba desde la ventana. Ella le dijo algo. Él negó con la cabeza. Ella alzó la voz. Él se dio la vuelta. Y eso fue todo. Sin explosiones. Sin gritos. Solo un final. Ella no volvió después de eso. Y no importó. Porque algo más grande ocurrió. Brandon preguntó si podía quedarse más tiempo. Se suponía que debía irse pronto para la orientación universitaria, pero dijo que necesitaba más tiempo conmigo primero. No porque no quisiera ir, sino porque quería empezar el nuevo capítulo con la página en blanco. No quiero llevar su voz conmigo, dijo. Quiero llevar la tuya. Estuve a punto de romperme en ese instante. Pasamos ese último fin de semana construyendo una estantería juntos. Un proyecto al azar. Nada especial. Solo tornillos, madera de pino y conversaciones entre café y café. Pero significó todo. La última noche antes de que se fuera a la universidad, estábamos en la cocina, empacando refrigerios. La abuela metía barras de granola extra en su mochila, regañándolo por no comer vegetales. Era el tipo de momento que pensé que nunca volvería a tener. Doméstico. Sencillo. Real. En la puerta, Brandon me abrazó fuerte. Más de lo que esperaba. No eres solo mi papá, me dijo. Eres el hombre que quiero ser. No pude hablar. Solo lo abracé más fuerte. Cuando se fue, me quedé en el porche con un peso en el pecho que no se parecía a la tristeza. Era paz. Era cierre. Era algo sagrado que volvía. Y esa noche, mientras la abuela dormía y el mundo guardaba silencio, me senté en la habitación floral de invitados, sosteniendo una vieja foto de los tres. Y no sentí rabia. No sentí traición. Sentí gratitud. Porque la verdad sobrevivió. Y yo también. Si estás leyendo esto y estás en medio del dolor,
siendo ignorado, silenciado, convertido en villano. No te rindas. No dejes que el silencio te convenza de que no vales. Las personas pueden reescribir la historia. Pero la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Lo hizo para mí. Y nunca más la soltaré.